Escuchas Ecos de AED. Bienvenidas y bienvenidos a tu podcast Ecos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hoy iniciamos nuestra temporada número 1, titulada Mapas para la Fiesta, tema que nos invita a sumergirnos en un viaje íntimo y colectivo, las historias familiares que moldean nuestra identidad y nuestra fe, desde abuelas que guardan secretos hasta nietos que hablan en otra lengua. Descubriremos cómo los fragmentos de nuestra historia forman el mapa de quiénes somos. Hola, mi nombre es Coralis Santos Saldaña y soy la coordinadora del programa de Antioquía. Y te invito a que seas parte de esta conversación. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este nuevo episodio de nuestro podcast Ecos de la AED. En esta temporada Mapas para la Fiesta, donde nada más y nada menos que nos acompaña el reverendo y doctor Francisco Javier Goitía Padilla. Bienvenido. Gracias, pastora, doctora, siempre a la orden. Gracias a usted por estar con nosotros y el episodio de hoy tiene un tema cautivador: tejiendo identidades, el barrio como parroquia y lugar teológico. Háblenos de eso, el barrio como parroquia y lugar teológico. ¿Qué tiene que hablarnos eso a nosotros en esta hora? Mira, si Dios hizo los cielos y la tierra, pues todo en los cielos y la tierra son lugares teológicos. Todo Wow. en el cielo y la tierra son lugares de adoración, ¿verdad? No es que dejemos de privilegiar el templo y la comunidad de fe. Yo creo que la comunidad de fe es otro barrio que nosotros donde vivimos, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, en mi tradición, cuando termina el culto, siempre el pastor o la pastora dice, vayan en paz, sirvan al Señor. Y la congregación contesta, gracias a Dios. Y eso es una frase que parece simple, pero no lo es, porque eso lo que hace es conectar lo que ha pasado el domingo en la experiencia de adoración con lo que va a pasar de lunes a viernes. Mm. Es decir, se extiende la topografía del misterio de la gracia a las aceras y los cuartos donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y se supone que nosotros llevemos eso con lo que nos alimentaron el domingo a vivirlo al resto de la semana. Pues podemos verlo desde ese sentido, ¿verdad? Como la extensión del rango de la gracia, del rango de la justificación, del rango del amor de Dios a los barrios. Pero también podemos ver cómo los barrios han sido, donde nos criamos, donde vivimos, también lugares donde hemos experimentado lo divino, Mm. ¿verdad? Y a veces lo divino y la mano de Dios se manifiesta de una manera inesperada y en personas inesperadas. ¿No te ha pasado a ti? Que Totalmente. las personas que menos tú piensas, en el momento menos pensado, en lugar que nunca imaginaste, ahí de repente hay una experiencia epifánica, ¿verdad? Y entonces en ese sentido yo creo que los barrios son interesantes. Yo me crié en un barrio en Caguas, Puerto Rico, un pueblo al centro de la isla. Mi familia es católica romana, mi abuela iba a la iglesia. No es decir católica romana, que no, íbamos a la iglesia. Practicante. Yo fui monaguillo de chamaquito, como no es de niño, 7, 8 años. Y entonces, mira cómo yo llego a la iglesia luterana. Nosotros vivíamos lo que se llama un caserío. El caserío Juan Jiménez García en la salida de Gurabo. Y viene esta señora, se llama Sara Pollock, de Bayamón a Caguas. Oh, wow. Que en Puerto Rico eso es lejísimo, ¿sabes? En Estados Sí. Unidos eso es ir al supermercado, pero en Puerto Rico es lejísimo ir de Bayamón a Caguas por la tarde un miércoles. Y ella fue con su familia debajo de un poste de la luz, un light post. Se paró ahí, nos convocó y nos dio un estudio bíblico. Oh, wow. A una muchachería, a un grupo de jovencitos que vivíamos aquí, nos habíamos mudado del caserío de diferentes sitios del pueblo a esta urbanización de interés social.
éramos como 15 o 20. Y tú te imaginas a esa señora con esa dedicación de haber trabajado todo el día, llegar y hablar un estudio bíblico en la calle. Entonces el barrio se convierte en un momento y un evento espiritual por lo que estamos haciendo. Esa misma congregación nos convocó y nos llevó a nosotros los muchachos para la iglesia. Y entonces hicieron un evento teológico de mucho significado. Organizaron un equipo de béisbol. Y en ese equipo de béisbol que nosotros todos jugábamos, nosotros íbamos de barrio en barrio en Cagua. A veces algunos barrios muy complicados a jugar béisbol. Ok. Y era con el uniforme de la iglesia. Un mecanismo de evangelización. Una cosa increíble. Pero era llegando al lugar donde iba la gente. Y entonces el béisbol y la conversación, y a veces hasta las peleas, se convertían en un asunto diferente, ¿verdad? Y entonces vemos cómo los barrios nuestros, usted recuerde lo suyo, cómo personas, personajes de su barrio, de alguna manera le trajeron bienestar. Había una señora en mi barrio que le decían con un nombre muy peyorativo, le decían Ana la Loca. Y Ana era una señora que vivía sola, pero ella no era loca, lo que pasa es que vivía sola. Entonces le corrían la máquina y al que le corría la máquina, ella agarraba la primera piedra que encontraba y se la tiraba porque la agitaba. Y siempre que ella me veía, me decía, Javier, tú eres el nieto de Hasa, ¿verdad? Hasa era mi abuela. Y ella me decía, Hasa es buena, Hasa me atiende. Mm. Y entonces tú veías esa relación, cómo las vidas se entrecruzan en medio de tensiones, ¿verdad? Porque en los barrios hay esquinas que tú no visitas, Ujú. ¿verdad? En los barrios hay esquinas complicadas. En los barrios hay esquinas de conversación, de gente, de estar juntos, de crear, y en los barrios hay esquinas de protección. A veces cuando yo hacía algo, yo vivía en una calle muy larga. Cuando yo hacía una maldad arriba, y para ese tiempo no había internet, ni había celular, cuando yo llegaba a mi casa ya mi mamá sabía lo que yo había hecho, porque el barrio criaba, ¿verdad? Y tal La vez señal era más rápida. exactamente. Y entonces, tal vez eso se ha perdido un poco, yo no estoy diciendo que no, pero la iglesia y estos lugares donde habitamos, ¿verdad? Se convierte en lugar teológico donde podemos reflexionar y darnos cuenta de la presencia de Dios y de la manera en que Dios nos cuida o nos envía a cuidar. Eso quiere decir que esa esquina en aquella calle, debajo de aquel poste de luz, se convertía en templo. Se convirtió en un templo, exactamente. Convirtió en un- Y, y qué hermosa ilustración la que usted nos comparte. Y pensar que tanto en los Estados Unidos como en nuestros países de orígenes, ¿verdad? En Centro, Suramérica, Caribe, vivimos en barrios, ¿verdad? Vivimos en Eso es así, sí. comunidades que llamamos barrios. Entonces, ¿cuál sería la invitación? ¿Qué debemos hacer de esos barrios si miráramos los barrios como parroquias y como lugares teológicos? Y eso es interesante si nos concentramos un poco ahora ya en cómo vivimos acá en los Estados Unidos. Nos damos cuenta que las congregaciones son también centros culturales, que son focos, son el barrio de los guatemaltecos, de los venezolanos, de los puertorriqueños, de los mexicanos, donde encontramos punteros de identidad. Mm, ¿Verdad? Y entonces, ese transitar de este nuevo lugar, que es un lugar sagrado, es el templo, es la parroquia, es la iglesia, pero también nos convoca como pueblo, como pueblo. Y entonces vemos ese transitar, tal vez no como antes de tener en el barrio y caminar por las aceras, pero entonces vamos de este lugar que es nuestro barrio principal sagrado, a las casas para los quinceañeros, a las casas para los estudios bíblicos, a las casas para cenar, invitarnos a hacer una barbacoa. Entonces, de nuevo, se entiende el lugar sagrado para cada rincón donde vivimos. Y la invitación es que nos demos cuenta que
el espacio de Dios es toda la creación. El Amén. espacio, el Y- espacio de Dios es toda la creación. Amén. Y mientras lo escuchaba, ¿verdad? Desde ese poste donde se daba el estudio bíblico, ese parque de pelota donde se jugaba, pero también se peleaba, pero se hablaba, ese templo literal donde hacemos vida, puedo pensar que entonces podemos hacer del barrio un lugar donde aún y a pesar del conflicto puede haber solidaridad, Seguro que sí. Yo ¿cierto? creo, y la, Un barrio que protege, que desafía, eh, que lamentablemente a veces discrimina, pero también se convierte en lugar para soñar. porque de nuevo, como habíamos hablado, es el lugar donde se encarna Dios y es el lugar a donde hemos sido enviados a dar testimonio de quien creemos. ¿Y cuáles Nosotros deben ser nuestros roles? no podemos ser una persona en el templo y otra persona en el barrio. Wow. ¿Verdad? ¿Cuáles deberían ser entonces nuestros roles en Pues el barrio como parroquia? nuestro rol es ser lámpara en el tope del monte, ahí donde estamos, ¿verdad? Nuestro rol es ser el poste que le dé luz a todo ese tipo. En medio de la, no es que no es que tengamos una personalidad, y perdone que sea tan honesta, monga, es que seamos lo suficiente fuertes para poder lidiar desde el amor con los conflictos que enfrentamos. Son dos cosas diferentes. Y en ese sentido, pues, todas las dimensiones de vida que se expresan y que sufrimos, vivimos y celebramos. Recuerda la fiesta. Ujú. La fiesta no es cantar por cantar, la fiesta no es celebrar por celebrar, la fiesta es reconocer la presencia de quienes somos y desde el punto de vista de nosotros cristianos y cristianas, la presencia de Dios en cada situación de vida, porque en cada situación de vida Cristo nos provoca gozo, aún en medio del dolor. Y entonces nuestro rol es crear, si afirmamos que el barrio es un lugar teológico, que el barrio es una parroquia, pues nos toca testificar a nosotros. Gracias por eso último que nos habla, porque entonces pudiésemos afirmar que en el barrio ocurren milagros. Pues por supuesto. Y entonces estamos llamados y llamadas a contar de nuestros barrios. ¿Qué ¿Qué más, invitación usted nos hace? qué más milagros que en los momentos que nosotros vivimos en la sociedad donde estamos, con con los sustos que vivimos, en los momentos que vivimos en estos días, con la ansiedad, con las preocupaciones, poder afirmar que ayudamos al prójimo, Amén. que protegemos al prójimo, que, que somos santuario para aquellos y aquellas que en estos momentos son vulnerables. Yo creo que la acción de Dios, a una abuela mía hizo un culto en su casa, en el barrio, y se curó de cáncer. Yo soy testigo de eso. Pero más allá de esos milagros tan dramáticos, la afirmación, pastora Lugo, es que aún esos milagros y cualquier cosa no es para nuestro beneficio, es para dar testimonio de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz fulgurante. Estos Amén. milagros son para testificar y para que la gente vea en el barrio mismo que para hacerlo en boricua, que Dios brega, Que que Dios Dios trabaja. actúa, que Dios trabaja. Amén, amén. Me parece fascinante, ¿verdad? Este lente que usted nos regala en este episodio donde el, el barrio se puede convertir en ese lugar donde también podemos hacer teología y donde también podemos tener espacios que Dios se hace presente. ¿Qué invitación final usted nos hace de hacer del barrio algo que con orgullo, ¿verdad? No, nos da identidad como creyentes, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren hablar del barrio, hay personas que quieren mantener el barrio escondido, pero en esta fiesta, en este mapa para la fiesta que estamos entretejiendo a través de cada episodio,
¿Qué invitación usted nos da para hacer de esa esquina, debajo del poste, de ese parque de pelota, de esa bodega que está en el barrio, de esa casa de esa casa de abuela que se convirtió en templo? Eh, ¿Verdad? ¿Qué invitación usted nos da para apropiarnos de nuestros barrios como lugares que también nos dan identidad? Mira, yo no referiría a Jesús. Jesús lo que hizo fue janguear por el barrio. ¿Cierto es? Jesús no estaba metido en el templo. Jesús estaba en una de las puertas de la salida de Jerusalén cuando una viuda o una mamá llevaba a su hijo a enterrar. Jesús estaba en Ujú. el pozo a mediodía cuando una mujer fue a buscar agua. Jesús estaba eh, caminando cuando unos ciegos le pidieron que los atendiera. Jesús estaba siempre caminando por el barrio. Hizo de la, de la, de su caminar por Jerusalén y por Galilea su lugar de ministerio. Eh, de nuevo, no es esto o lo otro, no es que descuidemos el templo, pero cuando caminamos como Jesús caminó, la gente va a querer ir al lugar donde Jesús nos envió, que es al templo, a Mm, adorar. Porque cuando nuestros pasos en el templo y nuestros pasos en el barrio son diferentes, la gente lo nota. claro que sí. O sea que la invitación es que nuestros pasos en el barrio sean los mismos que nuestros pasos en el templo y que hagamos del barrio una antesala que se convierte en puerta que lleva a la gente Amén. eventualmente al templo o a los pies del Señor. Muchas gracias, Javier, por esta reflexión tan profunda, ¿verdad? Porque trae a nuestra atención que aún en lo cotidiano estamos llamados y llamadas, ¿verdad?, a hacer de ese espacio un lugar donde otros y otras puedan conocer de Cristo. Gracias por esta serie tan exquisita y tan fresca, pero a la misma vez profunda. Así que agradecemos su tiempo por estar con nosotros. Sabemos que nos quedan varios episodios y yo estoy entusiasmada de continuar este diálogo. A quienes nos escuchan o nos ven, les damos las gracias por sintonizarnos y conectarse con nosotros a través de su plataforma de preferencia. Y les invitamos a que si usted no ha escuchado todavía alguno de los episodios de esta temporada Mapas para la Fiesta, que los busque, mire, y que se nutra, que traiga conocimiento y refrigerio a su vida y que nos siga sintonizando porque el profesor Goitía seguirá con nosotros en varios episodios más. Así que gracias, profesor Goitía, por estar con nosotros. Siempre a la orden, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Y muchas gracias por sintonizar este podcast Ecos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Será hasta una próxima ocasión. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.